Bien. Tenemos del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Muy bien, pues de este texto tan bonito, lo ubicamos, estamos en el discurso de despedida que abarca los capítulos 14 a 17 del Evangelio de San Juan. Jesús promete a sus discípulos el espíritu de la verdad que los consolará, los defenderá de toda adversidad. Cuando hablamos del espíritu de la verdad, pues nos preguntamos, ¿qué es la verdad? La verdad en el Evangelio de San Juan consiste en la revelación de Dios en Cristo. Entonces, el espíritu de verdad o de la verdad, pues es el Espíritu Santo que Cristo enviará para recordarnos la revelación de Dios en Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a profundizar las palabras y enseñanzas de Jesús, nos ayuda a encarnar en nuestra vida los valores, las virtudes de Cristo que los discípulos vieron en su actividad y que transmitieron a las nuevas generaciones de seguidores de Jesús y de cristianos. Solo el Espíritu Santo les hará comprender esta revelación y con ella cambiar su vida, cumpliendo los mandamientos del Señor, sobre todo el de amarse unos a otros como Cristo los ha amado. El amor a Cristo, a los hermanos y el cumplimiento de los mandamientos del Señor son la puerta de acceso para que la Trinidad habite en el interior de cada fiel. Piense cómo aquí el texto dice precisamente, en aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Ahí se está hablando de una mutua inhabitación del Padre en el Hijo en el Padre, y los creyentes también en Cristo. ¿Ah? Y que Cristo va a vivir en los creyentes. Y dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará a mi Padre. Yo también le amaré y me manifestaré a él. ¿Mm? Una serie de promesas que Cristo va expresando. Cristo se manifiesta continuamente a quienes lo aman. ¿Cómo se manifiesta Cristo en nuestras vidas? Esa es una buena pregunta que alguien se puede hacer. ¿Cómo se manifiesta Cristo en nuestras vidas en la actualidad? Pues puede manifestarse no solamente en el encuentro con la Biblia, con la Escritura, sino que también se manifiesta cuando tienes un encuentro con alguien en necesidad o que tú mismo, estando en necesidad, te encuentras con alguien que está en una situación peor que la tuya. Y así como muchas veces decimos, pues no, ya no me volveré a quejar de lo que me pasa porque al ver a esta persona veo que está peor. Ajá. Y que sin embargo, a pesar de que tú mismo tienes necesidades y que tú mismo tienes limitaciones, no obstante, puedes ayudar a alguien, puedes marcar la diferencia en la vida de alguien más. Esa persona va a ver en ti la asistencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo que viene a auxiliarle en su vida. Y tú mismo, desde la fe,
puedes percibir cómo Cristo se vale de ti para ayudar a alguien. Puedes ver que Cristo hace de ti un instrumento vivo de su gracia. Cristo te convierte en una concreción, es decir, algo concreto, con lo que Él expresa su providencia. Siempre va a haber gente en necesidad. Siempre va a haber personas que requieran de una orientación, un apoyo, o simplemente hasta de tu escucha, aunque no les puedas resolver nada. Pero la gente necesita siempre de alguien más. Ajá. Tú puedes ser para esas personas una presencia del espíritu de consolación. Efectivamente, Cristo dice, yo les daré un consolador que los defenderá de toda adversidad. Este espíritu de consolación lo recibimos todos precisamente, no solo en el bautismo, sino como vimos, cuando recibimos la plenitud del Espíritu, como sucede en Samaria, cuando Pedro y Juan van y pues se imponen las manos sobre la gente para darles la plenitud del Espíritu, porque solo habían recibido el bautismo. Eso es a lo que nosotros llamamos hoy la confirmación, el sacramento de confirmación. Y ahí vemos cómo Dios va continuamente acompañando a su pueblo y le capacita para hacer presente al Espíritu Santo en la vida de la gente. Ya en tiempos de los profetas, se había dicho Dios a su pueblo, consuelen a mi pueblo. Eso es un mandato de Dios para aquellos que lo saben escuchar, para aquellos que esperan todo de él, ¿verdad? Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Esto viene precisamente en Isaías 40, en los versículos 1 al 5. El texto de Isaías 40, pues aunque no está planteado para la liturgia de mañana, dice así: consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a veces que su lucha ha terminado. Díganle a voces, perdón, que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Dice qué hermoso pasaje de Isaías 40, que pues aquí en conexión con lo que estamos escuchando, vean cómo Cristo promete el Espíritu Santo a sus discípulos, a todos sus creyentes. Ajá. Pero en Hechos de los Apóstoles, en el pasaje donde van Pedro y Juan e imponen las manos sobre los samaritanos que han recibido el bautismo, ahora reciben la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? Decíamos es para que realicen a plenitud la misión que Dios encomienda a cada bautizado. Para eso es el sacramento de la confirmación, el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, para que tú seas instrumento del Espíritu Santo para otras personas. Y si el Espíritu Santo, por definición, es el consolador, Él hace de ti consuelo para otras personas. Y por eso ahí se puede conectar este pasaje de Hechos de los Apóstoles y este pasaje del Evangelio de San Juan con el pasaje de Isaías 40. Cada uno de nosotros, con la plenitud del Espíritu, recibe este mandato de Dios: consuelen a mi pueblo. Ajá. ¿Cómo podemos consolar al pueblo? Fíjense,
El pueblo de Dios no se reduce a la gente que está en nuestro entorno. El pueblo de Dios también son, por ejemplo, los migrantes. Allá, Coquita, que está en Reynosa, ¿verdad? ¿Cuántos migrantes no llegan a las fronteras de todo el país y que están ahí atrapados en la frontera, ni para allá ni para acá? Y mucha gente les trata de llevar al menos los auxilios elementales, como llevarles de comer, proponerles ahí que al menos si alguno se enferma, sepan que hay un médico que les puede dar un servicio a bajo costo o incluso gratuitamente. No sé, eso también es consolar al pueblo. Consolar al pueblo no se reduce a estarles predicando cosas de Dios si la gente se está muriendo de hambre, si la gente necesita atención médica, ¿no? Consolar al pueblo es ver por todo, por el ser humano integral en su necesidad tanto fisiológica como espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos procurar hacer. No basta simplemente abrirnos de brazos y decir, ven Espíritu Santo, y luego ya que llega el Espíritu decir, ay, qué bonito siento hasta calorcito en mi cuerpo. Pues eso no sirve de nada si tú no vas y consuelas a la gente, si tú no vas y te conviertes en un instrumento de la presencia de Dios para la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Espíritu Santo viene a sacarnos de nuestro círculo de comodidad para donarnos a los demás. Hace de nosotros, como hizo de Felipe, evangelizadores que transforman la vida de las personas. Ajá. Muy bien. También decía Job que la vida es un servicio militar, es decir, un combate continuo contra las fuerzas del mal y contra todo aquello que desanime al hombre. La mejor forma de dar razón de nuestra esperanza es vivir en coherencia con las enseñanzas y mandatos de Jesús. Ya decía yo, el mandato principal, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Cristo. La medida ya no eres tú, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, la medida del amar ahora es la forma como Cristo nos ha amado. Y alguien dirá, ¿y cómo puedo llegar a ese nivel de amor? Déjate llenar por el Espíritu Santo y lo vas a lograr. Ahí está la clave. Tú simplemente colabora, participa con la gracia que el Espíritu Santo te da. Aunque la vida esté llena de desafíos, el saber que Cristo nos acompaña nos llena de esperanza. Procuremos todos los días renovar nuestra decisión por Cristo. El Espíritu Santo siempre nos asiste y nos mantiene en la fidelidad a las palabras y mandatos del Señor. Por eso, en otras ocasiones yo he dicho, no basta creer en Dios, no basta creer que existe o no basta creer que Dios es una realidad que sostiene todo lo demás. Hay que creerle a Dios, hay que creer su palabra, sus promesas. Si Él te dice que con el Espíritu Santo puedes todo, créelo y créetela tú también. Ajá. Considera que si Dios te ha dado su Espíritu, no es simplemente porque perteneces a una familia cristiana que te llevaron a bautizar de chiquito y a la confirmación. No, hay un proyecto de Dios mucho más grande de lo que parece a primera vista. Tú fuiste bautizada, bautizado, fuiste confirmada, confirmado, porque Dios ha depositado en ti una plenitud del Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu para que tú realices tu misión en la vida. Y tu misión en la vida tiene muchas aristas, muchos modos de concretizarse. Hay muchos modos de ayudar a la gente, muchos modos de consolarla. Ajá. Nosotros sería cosa ya nada más de sentarnos, hacer una lista, cómo puedo yo ayudar a otras personas, orientando, escuchando, dando un consejo, acompañando, regalando un poquito de comida, canalizando a una persona con alguien más preparado que le ayude en ciertas áreas. No sé, o sea, hay miles de formas
de cómo consolar al pueblo de Dios, porque si nos llenamos del Espíritu Santo, que es espíritu de consolación, pues eso se tiene que notar en nuestra vida pastoral. Que la vida pastoral no se reduce solo a la actividad del grupo de la iglesia. La vida pastoral es la vida toda, pero vista desde un enfoque de misión. Ver mi vida como una misión recibida de Dios hace que toda mi vida sea un esfuerzo pastoral, un trabajo, un ejercicio pastoral. Nuestra reflexión personal. Cuando ocurre una situación de riesgo o de amenaza, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos angustiamos? ¿Se nos cierra el mundo? ¿Se nos nubla la razón? Puede ser que nos pase, ¿no? No es lo mismo ir caminando ahí en una hermosa mañana para ir a trotar al parque, que de repente ir caminando y escuchas las balaceras en la calle, ¿no? Y te escondes, que es lo que ha pasado últimamente en muchas ciudades del país, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos? Hay una situación de riesgo, de amenaza. Fíjense, hay gente que se pone a rezar. Hay gente que además de rezar se protege, se esconde, se cuida. Hay otros que creen, no, sí, el Espíritu Santo me llenó y voy a hablar con los narcos para que no se disparen. Lo más probable es que te maten porque estás cometiendo una imprudencia. O sea, no puedes decir que porque confías en Dios ya vas a dejar caer todo, ¿no? No vas a responsabilizar a Dios de una irresponsabilidad tuya. Siguiente pregunta. ¿Invocamos al Espíritu Santo cada mañana cuando vamos a comenzar el día? ¿Le hacemos el ofrecimiento de obras? ¿Le pedimos que nos ilumine con una fe sólida, nos mantenga con esperanza y nos encienda en caridad? Muchas veces le pedimos, ay, Espíritu Santo, que a alguien se le caiga un billete y yo me lo encuentre. No, pues cómo, ¿no? Y además para lo que dura el dinero hoy en día, pues no dura nada. Ujú. Entonces, más bien, pues hay que pedirle al Espíritu, pues lo que es más importante, dar testimonio de Cristo, ser expresión de la providencia de Dios para alguien más, que con nuestra caridad le cambiemos la vida a alguien. Eso sí es algo bonito que hay que pedirle al Espíritu Santo. Procura cada día de esta semana crear una nueva oración. Ahí va un ejercicio, un desafío. Procura crear cada día de esta semana una nueva oración tuya al Espíritu Santo. Una plegaria, aunque sea corta, una jaculatoria si quieres, así brevesísima. Una plegaria que refleje tu sentir, tu amor por Él. Porque fíjense, hacer este ejercicio es bonito porque nos prepara realmente para recibir al Espíritu en Pentecostés. Ahí nos damos cuenta que la liturgia no es simplemente un recordar fiestas pasadas de hace miles de años, ¿no? Es que la liturgia es precisamente ese contacto que nos abre a una verdad revelada, antigua y siempre presente. San Agustín decía, tarde te amé, Señor, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Esa expresión viene en el libro de Confesiones de San Agustín, que de hecho aquí a Cuquita ya se lo dejé tarea. ¿Verdad? No pueden ustedes darse el lujo de llegar a la tumba si no han leído Confesiones de San Agustín, porque es un libro maravilloso. Bien, entonces fíjense, ejercitarse en la creatividad también es algo bonito, así como Cuquita que hace sus chambritas, pues es bonito también inventarse una oración nueva al Espíritu Santo. Una oración incluso que surja, por ejemplo, de lo que te ha pasado esta semana, de la situación de tu familia, el que los libró de algo peor en el accidente, ¿verdad, Katy? Del choque del carro, ¿verdad? Lo bueno fue que fue un golpecillo, pero no que acabaran ustedes en el hospital. Bueno, pues ahí tiene una motivación para una oración al Espíritu Santo.
Y así pasa. Procuremos pues que nuestra vida sea eso, una constante plegaria al Señor. Decía el entonces cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, cuando escribió un libro que se llama Un cántico nuevo al Señor. Ahí decía que la liturgia nos enseña a hacer de nuestra vida un cántico nuevo al Señor. Ajá. La liturgia con todos sus elementos, sus símbolos, con toda la dinámica de la celebración comunitaria en torno a Cristo Eucaristía, cómo precisamente nos hace falta recuperar esa perspectiva anagógica o mistagógica de los sacramentos. Fíjense, de hecho aquí tengo un libro que se llama Gregorio di Nisa, es un libro que está en italiano, La experiencia mística, el simbolismo, el progreso espiritual. Ahí está el título. Es un libro que lamentablemente no se ha traducido al español, pero es un libro pues, que me va a servir ahí para organizar un curso sobre padres de la iglesia, ya muy pronto que va a empezar este curso. Pero es bonito esto, o sea, darle a la vida una dimensión mística, vivir el misterio de Dios. La Eucaristía, cualquier sacramento nos instruye, nos educa en vivir el misterio de Dios. Bien, pues vamos a dar aquí los 5 minutos de silencio para que cada quien trabaje estas preguntas. Son muchas preguntas, escójanse una que otra, pero sobre todo lo que viene abajo, procura cada día esta semana crear una nueva oración, pues que esa sea la tarea. Ajá. Pero las demás son preguntas que nos pueden ayudar a ubicarnos en la necesidad de estar siempre invocando al Espíritu de Dios, no solo pedirle su protección, sino que haga de nosotros instrumentos vivos de su providencia.